Hola, buenas noches. Mi nombre es Enrique Romero Marín. Mi número de matrícula es MX001111. Hoy vamos a ver la materia Derecho Internacional Público con el tema Derecho Internacional Público. El concepto de derecho internacional público es una rama del derecho que se encarga de regular y regir las relaciones jurídicas entre una o más naciones, además de sobrellevar y mantener las relaciones entre los estados. Su objetivo es establecer los derechos y obligaciones de Estado, así como determinar cuestiones de competencia entre los mismos. Alguno de los integrantes de este derecho internacional puede ser el Estado o bien organizaciones internacionales, asimismo también puede ser la Iglesia Católica. El derecho internacional se compone de cuatro fuentes generales que son la costumbre internacional, los tratados internacionales, los principios generales del derecho y su doctrina. También existe la política internacional, que es la relación sociocultural que se genera a través de los diversos representantes de una nación desde una visión internacional, fundamentada generalmente en las políticas exteriores que se componen por principios que son la soberanía de los estados, soluciones de controversias por los canales del diálogo, el respeto a los derechos humanos y bien la protección de las naciones. Para esto también existen tratados internacionales, que son los acuerdos escritos entre una o varias naciones, en los cuales establece los términos y condiciones para cuestiones comerciales o delimitar territorios. También hay fases de estos tratados internacionales, como por ejemplo la negación y pacto de términos, que estos son que los estados definen los términos de dichos acuerdos, o bien la adopción de textos integra al documento, que quiere decir el conjunto de los tratados, los términos del mismo están concluidos y aceptados por las partes, o bien la autentificación del texto, que se traduce en los idiomas oficiales de las partes y peritos revisan los documentos. Y por último, los cuestionamientos de las naciones u organizaciones, que quiere decir que es la firma del tratado por las partes. También existen varios tipos de tratados. Estos tipos se pueden clasificar de la siguiente manera: por el número de las naciones participantes, que pueden ser bilaterales o multilaterales; por su tipo de objetivo o materia, que quiere decir que puede ser comercial, político, cultural, etc. También por el tipo de sujeto que intervienen. Estos pueden ser estados u organizaciones. O también por el tipo de su duración, que puede ser determinada o indeterminada. Por su tratado abierto, que quiere decir que se adhieren integrantes a los organismos y estados. Tratados cerrados, estos son solamente miembros de suscritos de origen. La definición de sujeto en el derecho internacional se define de la siguiente manera: que puede ser considerado como el sujeto todo aquel al que se le puede conceder derechos y obligaciones, mientras que el Estado en derecho internacional es una agrupación humana de órganos sociales, políticos, jurídicos en un territorio determinado, más los organismos internacionales se encuentran compuestos e integrados por gobiernos libres y soberanos u otras organizaciones derivadas de un gobierno. Estos se clasifican de acuerdo a sus elementos, como son duración, competencias, materia y composición. Por ejemplo, uno de estos organismos puede ser la Organización de las Naciones Unidas, que tiene como función la búsqueda de las mejoras en cuestiones sociales, culturales, educativas y económicas a nivel mundial. Se encuentran compuestas de la siguiente manera: una Asamblea General, una Secretaría General, una Corte Internacional de Justicia, consejos económicos sociales, consejos de seguridad, consejos de administración fiduciaria. Este organismo también tiene integrados organismos autónomos que pertenecen a la misma organización, como por ejemplo
la Organización Internacional del Trabajo, que se fundamenta en encargarse del estudio de las relaciones laborales, o también la FAO, que es para la alimentación y la agricultura, que se encarga de manejar las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre, o también la Organización Mundial de la Salud, que ésta lleva las gestiones políticas y de prevención, promoción e intervenciones en la salud a nivel mundial, o también el Banco Mundial de México, el Banco Mundial, perdón. Los recursos económicos que integran el Banco Mundial son aproximadamente o más 186 países que se encargan eh, de estos recursos económicos, o también el programa del Fondo Mundial Internacional, que es que equilibra las condiciones económicas entre el Estado, así como las establecidas en sus divisas. También la Corte Internacional de Justicia es un órgano judicial de las Naciones Unidas, responsable de conocer las controversias judiciales suscitadas entre las naciones. La Corte Internacional de Justicia tiene dentro de sus facultades la resolución de controversias en materia de derecho internacional público entre distintas naciones. Sus facultades son los estados que presentan a la Corte una controversia para su resolución, una cláusula jurisdiccional que se dirime las controversias. Los estados aceptan la resolución de la Corte como definitiva, o bien, en el caso de disputa respecto a que la Corte tiene o no jurisdicción, esta misma es quien lo definirá. En el derecho internacional se encuentra el derecho diplomático. Este derecho diplomático puede ser externo, que se lleva a cabo en el estudio de sus relaciones entre los estados y sus negaciones, o también en agente diplomático. ¿Cómo interviene este agente diplomático? Desarrollar las relaciones internacionales entre ambos países. Y también existen clases de diplomacia. Estas pueden ser bilaterales, que se compone de dos estados o dos organismos. Los multilaterales, que es a partir de 3 o más, el hand-hop y la cumbre específica. Pero también está la paradiplomacia. Esta se refiere a las relaciones internacionales relacionadas por gobiernos que no son centralistas. Pero ¿qué diferencia hay entre la diplomacia y la paradiplomacia? La diplomacia busca el beneficio de todas las partes que intervienen, mientras que la paradiplomacia puede ser ejercida por los estados centralistas. Bueno, algunas ramas también del derecho internacional pueden ser del mar, aéreas, en el ambiente y su regulación, del derechos humanos, o bien de los derechos del hombre y de la mujer. Vamos a ver estos conceptos tanto del derecho del mar, que establece el marco jurídico, las cuestiones de la soberanía, la jurisdicción, la utilización, derechos y obligaciones del Estado en relación con las aguas, mares y océanos. Asimismo, también es lo mismo, pero en el caso aéreo es en relación al espacio aéreo de cada nación, mientras que el ambiental en su regulación establece la regulación del medio ambiente, que regula los índices de contaminación, identifica los contaminantes principales y las sanciones, pero también los derechos humanos. Estos son el conjunto de normas, libertades, afirmación de ciertas cuestiones y temas de los que toda persona, por el hecho de ser humano, tiene derecho, mientras que los derechos humanos y de la mujer es que el cumplimiento por parte del Estado respecto a la protección y tutela, es decir, respecto a los derechos humanos por parte de los habitantes que integran cada Estado, asimismo los derechos de la mujer por tener una igualdad ante el hombre. Mi conclusión que es que el derecho internacional se encarga de regular y regir las relaciones jurídicas entre una o más naciones, que establecen los derechos y obligaciones de los estados, por lo que implica una política internacional con tratados internacionales, mediante el cual su principal función es determinar asuntos y condiciones para cuestiones
comerciales, políticas, culturales o delimitaciones territoriales, entre otras. Me gustó mucho esta clase ya que la puedo implementar al momento de yo salir a otro país, ya que es posible que en ese lugar se encuentre una embajada de México, por lo que puedo asumir que tendré un respaldo por parte de mi país, México. Muchas gracias y hasta pronto.